Hola a todos y bienvenidos al podcast llamado Espiando la Historia. Yo soy Alex Michel y les voy a presentar un tema muy interesante, el cual es ¿cómo es la vida diaria en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cómo esto afectó a la sociedad? Bueno, el planteamiento del problema para exponer este tema es que los campos de concentración creados por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial dejaron una marca en la historia humana. Hoy nos vamos a adentrar a descubrir cuáles eran las condiciones de vida en los campos de concentración nazi creados durante la Segunda Guerra Mundial. Una de mis justificaciones para tratar este tema es que la vida en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial es uno de los temas más difíciles de tratar, ya que este representa uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia, ya que la comprensión de las atrocidades que se cometieron en los campos de concentración podrían evitar que las generaciones futuras lo vuelvan a repetir en algún futuro. Y otra es que es muy importante fomentar la tolerancia y la solidaridad hoy en día, ya que lo que el régimen nazi nos demostró fue que la intolerancia y el odio hacia un grupo determinado de personas nos puede llevar a cometer actos horribles que quedarán marcados a lo largo de la historia. Mi objetivo general en el podcast de hoy es estudiar las condiciones de vida de las comunidades de los prisioneros en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de promover la tolerancia y la no discriminación a diferentes grupos sociales. Y mis objetivos particulares son investigar las condiciones de vida diaria en los campos de concentración, identificar los diferentes grupos de prisioneros detenidos en los campos, examinar las consecuencias sociales de la intolerancia y la discriminación evidenciadas en los campos de concentración, analizar cómo la vida en los campos de concentración puede influir en la discriminación y la violencia en la actualidad. Y una vez dicho todo esto, voy a hablarles un poco sobre las condiciones de vida en los campos de concentración. Bueno, según lo que nos cuenta el Centro Mundial de la Conmemoración de la Shoah y la Enciclopedia del Holocausto, la estructura jerárquica en los campos de concentración y trabajo se basa en el sistema de Dachau. Al llegar al campo, los prisioneros entregaban sus pertenencias, les rapaban el cabello y les daban un uniforme a rayas y zuecos de madera. Las expectativas de vida eran cortas. Las enfermedades se propagaban rápidamente y la gente sufría de hambre y frío. Muchos residentes tenían que recurrir al contrabando, mendigar o robar para sobrevivir. Los campos de concentración también funcionaban como fuente de trabajo forzado para las empresas de propiedad de las SS. Esto les permitió a las SS utilizar a los prisioneros como una mano de obra barata en la producción de materiales de construcción y otros proyectos de edificación. Los guardias solían maltratar y humillar y ejercer violencia física y psicológica sobre los prisioneros de manera sistemática. También les voy a hablar que Larry 2009 en su artículo nos habla sobre qué tipo de personas eran encerrados en los campos de concentración. Bueno, primero cabe aclarar que los campos de concentración permanecieron literalmente fuera de las leyes del Estado alemán, pensados para funcionar como centros de detención para personas a quienes los líderes nazis consideraban un peligro para la raza alemana. Y la encarcelación en uno de estos rara vez estaba vinculada en un crimen o delito, y en general las personas consideradas delictivas en Alemania eran romaníes, gitanos, delincuentes, homosexuales y quienes estaban en contra del régimen del Reich. En Council of Europe 2007 nos hablan de la discriminación y el racismo en el siglo XX y el siglo XXI. Se nos dice que la discriminación y el racismo incorporó el antisemitismo, que se define como un tipo de discriminación hacia el pueblo judío. Esto lleva al exterminio de más de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, el antisemitismo persiste en Europa, con profanación de cementerios judíos, incitación al odio y agresiones físicas. Además de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, advierte que el antisemitismo es promovido por ciertos partidos políticos, incluidos algunos de los tradicionales, y es tolerado por parte de la población. Todo esto nos da a entender que el racismo se ha disfrazado como lucha contra el terrorismo y la política de inmigración, a pesar de los esfuerzos por acabar con este. Como la vida en los campos de concentración puede influir en la discriminación y la violencia en la actualidad, la vida en los campos de concentración durante el Holocausto dejó un legado que influye en la discriminación y violencia hoy en día. La discriminación y segregación de los campos de concentración pueden haber perdurado actitudes discriminatorias en la sociedad actual. La brutalidad y violencia extrema pueden haber normalizado la violencia actual.
La memoria de los horrores vividos en los campos de concentración puede influir en la percepción de la discriminación y la violencia, sensibilizando a la sociedad sobre todos estos peligros. Mi opinión del tema es que aunque el mundo puede ser muy cruel con cualquier persona, tienes que aprender la manera de enfrentarte a él y no darte por vencido. Además de tratar de aprender de la historia de lo que aquellos que ya la vivieron. También digo que hay que aprender a sentir empatía por los demás, para que jamás se vuelva a ocurrir algo parecido como a lo que fue el Holocausto. Mi conclusión es que el mundo actual y el antiguo está marcado por la crueldad y la intolerancia. En mi trabajo logré describir parte de las condiciones de vida que vivían los prisioneros de los campos de concentración, además de los diferentes grupos de prisioneros que eran detenidos en los campos. Además, pude examinar las consecuencias sociales de la intolerancia y la discriminación evidenciadas en los campos de concentración. Y aunque me faltó profundizar en cómo es que los campos de concentración influyen en la discriminación y la violencia en la actualidad, pero en general creo que logré describir la mayoría de los objetivos que me propuse al iniciar este tema. Eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.